Hola, muy buenas. Mi nombre es Edgar Aguilar Anaya del grupo 210 de la unidad académica Prepa CU Los Mochis, UAS. Hoy les vengo a presentar lo que fue mi extraordinario de ética encargado por la maestra Elia Soto Armenta. La materia es ética y el desarrollo humano. Empezamos con la primera unidad. Expongo lo que fue mi cuadro descriptivo, lo que fue encargado por la maestra. Contiene toda la información de la unidad 1 y hoy les vengo a demostrar lo que contiene. La unidad se llama necesidad de la ética. Empezamos con el primer tema, que es el tema 1.1. Lleva a cabo por el nombre el campo de la ética y la moral. 1.1. Son utilizados en la vida cotidiana como sinónimos cuando en realidad se trata de conceptos distintos. Sin embargo, no es casual que lo utilizamos de esta forma debido a que la etimología de ambos términos es similar. La ética es la reflexión teórica y filosófica que llevamos a cabo en torno a normas y comportamientos morales que como individuos desarrollamos dentro de la sociedad. En este sentido, la ética determina cuáles normas morales son válidas racionalmente y que por ello deben cumplirse, mientras que la moral sería propiamente el conjunto efectivo de las reglas y normas que rigen el comportamiento, que se considera deseable o preferible de realizar. Sobre la redacción que hice yo, estoy de acuerdo que lo que menciona dice que etimológicamente los dos términos son similares, ética y moral, ya que, como bien dice aquí, la ética es la reflexión teórica y filosófica que llevamos a cabo en torno a normas y comportamientos morales. Y la moral es el conjunto de comportamientos y normas que debemos aceptar. Como siguiente, ya dejado ese tema, pasamos al siguiente tema, que es el tema número 1.1.2, llamado Historia de la Ética. En lo que pude recolectar, puse esto. La historia de la ética no se reduce a lo que los filósofos opinan en los libros o tratados, sino que forma parte de la vida misma. Dicha historia se divide en dos secciones, las cuales son punto A, la teoría ética en los pueblos antiguos de Oriente, y el punto B, que son las teorías éticas en los filósofos occidentales. La teoría ética en los pueblos antiguos de Oriente dice: los pueblos antiguos del Próximo Oriente, que eran Asiria, Egipto, Israel y Persia, mantuvieron una concepción ética de la vida buena expresada en los códigos morales tradicionales en los que se basaba sus comportamientos. En estos pueblos no existía una teoría ética, ya que el pensamiento filosófico racional no se encontraba desarrollado aún, pues toda ley y toda norma emanaban del rey o de la tradición y se imponían autoritariamente. Pues de lo dicho anteriormente, los pueblos del Antiguo Oriente no tenían una teoría ética desarrollada y no tenían, como decía aquí, no tenían el pensamiento ese de filosófico racional aún, porque aún no llegaba, no se desarrollaba, y pues ellos se imponían ante las leyes y normas que le ponía el rey. Por todas estas razones, los individuos de dichos pueblos se limitaban a cumplir con mayor o menor acierto las tradiciones, las ordenanzas y las normas que recibían, sin elaborar mínimamente una teoría ética sobre ellas. Pasamos a la siguiente sección, que sería el punto B, que lleva por nombre las teorías éticas en los filósofos occidentales. La antigua Grecia, de manera análoga a los pueblos del Próximo Oriente, poseía una cultura mítica noble y fue hasta el siglo VI a.C. cuando empezó a surgir la actividad racionalista y el pensamiento crítico. Ahí los historiadores de la filosofía han denominado el paso del mito al logos, razón. Es decir, se puede decir que la filosofía y con ello el pensamiento racional nace por un desplazamiento progresivo de las formas de expresión y cognición religiosa, que es el pensamiento mítico, con la irrupción de lo que desde esa perspectiva se calificó como el descubrimiento de la razón o milagro griego.
Pasamos al siguiente tema, que es el 1.1.3, llamado problemas éticos y problemas morales. La ética, en tanto disciplina filosófica, tiene por objeto estudiar todos los comportamientos morales de los individuos y su constitución como sujeto moral, pues todo individuo está constantemente sujeto a conflictos morales que debe resolver para tomar una decisión con base en la cual actuar. Un ejemplo de problema ético es cuando nos preguntamos si debemos decir siempre la verdad o existen circunstancias humanas que justifican mentir. En cambio, estamos ante un problema moral en el caso de un hijo que tiene que decidir si debe o no informar a su madre que está enferma de cáncer. Yo pude resumir una parte de lo que es lo que lleva la base de lo que conforma un problema ético, y es lo siguiente. Estudia lo que se concibe filosóficamente como bueno, justo, valioso, independientemente de la situación. Son de orden filosófico, reflexión sobre lo deseable y preferible. Son universales y se caracterizan por su generalidad. Y las características de un problema moral son las siguientes. Son problemas particularmente que se nos plantean en la vida cotidiana. Aluden a situaciones dilemáticas, demanda la aplicación correcta de una norma moral y son individuales. En el cuadro pude redactar sobre lo que puede ser un problema moral, y es lo siguiente. Es una cuestionante que dice, ¿debo brindar alimento a quien lo requiere? Y luego vuelve a cuestionar y dice, ¿se trata de un problema ético o de un problema moral? Este conflicto será asumido como un problema moral cuando el individuo se cuestiona qué debe hacer en esa situación particular en la que está inmerso, y como consecuencia de ello acude a la aplicación de la norma moral alusiva a la equidad, la justicia. En cambio, será considerado un problema ético cuando el nivel de reflexión sea distinto y se busque establecer otro tipo de relación para indagar aspectos más generales que trasciendan un acto particular de solidaridad, indiferencia, cuando la reflexión apunte a la dignidad de la persona y el respeto a la vida. Pasamos al siguiente tema, que es el tema 1.1.4, y lleva por nombre tipología de la ética. Hay 5 tipos de éticas, las cuales son ética descriptiva, ética normativa o prescriptiva, ética crítica o metaética, ética aplicada y ética arte para saber vivir. La ética descriptiva es su objeto de estudio es la descripción de la moral y los valores propios de cada cultura, grupo, clase, lugar, época y o determinada sociedad. La siguiente es ética normativa o prescriptiva, que es la que pretende prescribir o cuando menos recomendar valores y normas como preferibles o deseables. La siguiente es ética crítica o metaética. Es el estudio de la posibilidad de lograr enunciados de validez plausibles y el esclarecimiento de la lógica de los términos y enunciados valorativos. La siguiente es ética aplicada, que fundamenta racionalmente la decisión de decidir tal cual conducta planteando su necesaria aplicación a los distintos ámbitos de la vida cotidiana y de la cultura. La ética retoma su sentido vital y se pone al servicio de la vida. La siguiente es ética, arte de saber vivir. Constituye el intento por averiguar racionalmente cómo conseguir la verdadera plenitud humana, como decidir por nosotros mismos de manera racional, libre y responsable nuestro propio proyecto de vida. El siguiente tema es el 1.1.5, que lleva por nombre la ética como saber no neutral. La ética no puede ser un saber neutral, es decir, un saber desinteresado frente al mundo que al mismo tiempo que orienta la vida no se encuentre comprometido con ciertos valores y fines de la acción humana. La ética no puede ser neutral ante los distintos códigos morales que han existido o habrán por existir. Pasamos al siguiente tema, que este ya es diferente, que es el 1.2, el mundo de los valores. El concepto de los valores.
La palabra valor para diferentes autores y en distintas épocas adquiere una pluralidad de significados. Sin embargo, etimológicamente la palabra deriva del latín volaris y significa fuerza o fortaleza. Puede referir a las características morales de una persona o a la cualidad de algo en razón de su utilidad. Sabiendo lo que significa los valores, pasamos al siguiente tema, que es el 1.2.2, que lleva por nombre clasificación de los valores. Para fines de análisis, los valores se pueden clasificar de distintas formas, pero solo destacaremos las que desde el punto de vista ético resultan ser las más relevantes. Los siguientes valores son los valores sociales, valores económicos, valores físicos, valores cívico-políticos, valores religiosos, valores estéticos, valores intelectuales, valores morales, valores éticos y valores humanos. Pasamos al siguiente tema, que es el tema 1.2.3, que lleva por nombre el hombre como soporte de los valores. El hombre es la fuente de toda valoración, pues en tanto sujeto axiológico es quien desea, prefiere, capta o intuye el mundo de valor. O sea que esa perspectiva desde la cual el hombre es concebido como la fuente de todo valor implica admitir que éste posee una naturaleza que lo hace ser constitutivamente un sujeto de valor, soporte de toda valoración. Los rasgos distintos de esta naturaleza humana a partir de los cuales se justifica que es un hombre y nadie más el quien pone e inventa los valores. Pasamos al siguiente tema que es el tema 1.2.4, que lleva por nombre sentido y jerarquía de los valores. El sentido y jerarquía de valores revela en buena parte la condición de la ética de los individuos y de los pueblos, que expresan sus preferencias axiológicas en determinadas tablas de valores. El hecho mismo de que el hombre se manifieste por ordenar jerárquicamente los valores es un ejercicio de reflexión de una elevada importancia ética, incluso en la ética que aplicamos en la vida cotidiana. Damos paso al siguiente tema, que es el 1.2.5, que lleva por nombre valores morales y no morales. Los valores morales comparten las características de los valores en general, pero tienen además las suyas propias. Son valores que atañen a la acción humana, en tanto que moral se diferencia de los demás porque se refiere a la persona en su globalidad y en su unidad. Afectan a la persona en cuanto persona, no en cuanto ciudadano o ingeniero, por ejemplo. Apuntan directamente a la dignidad del ser humano, su realización plena y sus derechos fundamentales. Damos paso al siguiente tema, que es el tema 1.2.6, que lleva por nombre la pérdida del sentido ético de la vida. El hombre a lo largo de la historia ha estado propenso a humanizarse o deshumanizarse potencialmente, ya que potencialmente lleva en sus entrañas el signo de la contradicción y de la ambigüedad. Lo mismo puede realizar acciones para su perfeccionamiento moral como para su empobrecimiento como ser humano. La indiferencia ante los valores de la vida humana, la no valoración con un sentido ético de su existencia y la de lo demás, la anulación misma del valor con base en una actitud donde reina la creencia del todo vale, misma que pasa por encima de los valores humanizantes que son la justicia, el respeto, dignidad, igualdad, tolerancia, solidaridad y entre otros. Pasamos al siguiente tema, que es el 1.3 y el 1.3.1, que es su variante y que lleva por nombre modernidad versus posmodernidad. Y el debate modernidad-posmodernidad, implicación para la reflexión y la vida ética. Un ejemplo es lo que dice Luis Villoro, que es lo siguiente. La modernidad, que se inició en el Renacimiento, se continuó en la Ilustración y se prolongó en los siglos XIX y XX. Constituye una concepción del mundo que ha entrado en crisis. A partir del siglo pasado se empieza a hablar de posmodernidad, que si extendemos el prefijo post que antecedente a la palabra modernidad significa que viene después de la modernidad. Esto es lo nuevo como superación de lo viejo. Tema 1.3.3.
La crisis de la conquista moderna y desintegración de la familia en la sociedad contemporánea. Lo que está en crisis es lo que había concebido como grandes conquistas de la modernidad, que prometieron mundos felices donde el hombre se reconciliaría finalmente consigo mismo y con la naturaleza. La ciencia, la tecnología, la industria, la democracia, la ideología del progreso, la familia y los sistemas políticos sociales proliferan las fuerzas que operan en un sentido opuesto a la utopía de la modernidad. Último tema, que es el tema 1.4, necesidad de la ética. 1.4.1, ética para el siglo XIX. La ética para ese tiempo tenía 4 puntos que eran los siguientes: un mínimo de valores, normas y actitudes comunes, vínculos libres, una ética de la responsabilidad y la institucionalización de la ética dentro de la sociedad. Un mínimo de valores, normas y actitudes comunes, consenso que haga una posible convivencia humana digna. Vínculos libres. En lo individual como social se hacen decisivos los vínculos libremente elegidos entre los hombres y mujeres de todo el mundo. Una ética de la responsabilidad. Requerimos responsabilidad individual y social para el espacio común y el medio ambiente en el presente, pero también pensando en el mundo futuro. Una institucionalización de la ética dentro de la sociedad. Comisión de ética, cátedra de ética, código de ética y talento ético mundial. El siguiente tema y por consiguiente el último de la unidad 1 es el 1.4.2 y se llama ¿por qué y para qué de la ética? En este tema se hace la siguiente cuestionante, que es ¿para qué es importante la ética? Y a lo que yo le respondí es vivir como lo que somos, personas, hacer un mundo justo y habitable, procurar el bien común, vivir en sociedad y en paz, respetar a los demás y ser respetados, y por último y no menos importante, ser felices. Aquí doy conclusión a la unidad 1 de lo que es mi hijo extraordinario. Espero que pues le haya gustado y hasta la próxima.